Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com. Y planteas el problema del origen del universo. Yo creo que todos los radioescuchas en algún momento de la vida nos hemos preguntado, bueno, ¿y de dónde salió todo este relajo, no? ¿Quién encendió las estrellas? O el sol, ¿de qué material está hecho, etcétera, no? Estas conclusiones y cómo se formaron los elementos, cómo se formaron las estrellas, el nuevo estado de la materia que se planteó a mediados del siglo XX apenas, que es el estado plasma, de lo que está hecho el Sol, que es un gas eléctricamente cargado, ese es el plasma. Ha llevado esencialmente, bueno, tenemos que obviar por razones de tiempo todas las ideas acerca de cómo estaba formado el universo, el mundo cristiano del medioevo, que consideraba que la Tierra era plana, imagínate nada más, ¿no? Bueno, todo eso no lo podemos tocar ahora por razones de tiempo, tenemos que irnos casi directamente a los años 20, cuando Harlow Shapley, un astrónomo estadounidense de primer nivel, que por cierto estuvo en México alguna vez y visitó Puebla, digo, nomás por una curiosidad histórica, de estos regionalismos que algunos les llenan de orgullo, pero Harlow Shapley estuvo aquí en Puebla. Por los años 40 visitó el Observatorio Nacional Astrofísico de Tonantzintla. Pero, ¿por qué es importante Harlow Shapley? Porque en 1929, si no mal recuerdo, midió el tamaño de nuestra galaxia. Y entonces dijo, oigan, la galaxia tiene algo así como unos... ¿cuánto era? Algo así como 29,000 años luz de extremo a extremo. Bueno, pues fue un descubrimiento realmente notable. Dijeron, ¿cómo que una galaxia? Ya para ese entonces funcionaba el observatorio de Mount Wilson. Y Edwin Hubble, el que lleva el nombre del telescopio, que por cierto era boxeador, muchachos, para aquellos que piensan que la ciencia es así todo humildad y todo sencillez y todo cerrado y así muy discreto, no, Hubble era boxeador, era abogado además, entonces su calidad argumentativa era impresionante y se dedicaba como rama principal de sus actividades a la astrofísica. ¿Y qué descubre? Lo que se llama el corrimiento al rojo, lo que tú estabas hablando hace un momento. En esos años, también un poquito después, en los años 30, Lemaitre, un cosmólogo jesuita, belga o francés, no me acuerdo, ya empezaba a manejar las ecuaciones de Einstein sobre la estructura del universo. Y Einstein había definido el tensor, así se llama, tensor gravitacional, que conducía a un universo esférico. Una pelototonona gigantesca, así muy grande, ¿no? Y también participa Manuel Sandoval Vallarta, un mexicano que daba clases en el MIT, o sea, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Bueno, y empiezan las teorías acerca de, bueno, cómo está hecho esto, cómo que la galaxia es una entre un chorreral de galaxias que ya habían registrado en el Mount Wilson, en el observatorio, que tenía un espejo de 2.5 metros de diámetro. Fue el primer gran telescopio así ya gigante operativo que tuvimos como humanidad, ¿no? Bueno, y empiezan ¿a qué se debe ese corrimiento al rojo? ¿Qué quiere decir el corrimiento al rojo? Quiere decir que las galaxias, si se van alejando de nosotros, el periodo de la frecuencia de la luz
empieza a ser un poquito más larga. ¿Y qué quiere bueno, decir es la eso? longitud de onda, ¿no? Sí, ¿qué quiere decir eso? Que exactamente la longitud de onda empieza a variar y entonces las galaxias que se ve que son al rojo, quiere decir que se están alejando, y las que tienden al azul se están acercando. Pero básicamente había que explicar a qué se debía que muchas galaxias tendían al rojo. Entonces estaba diciendo, unas se están alejando unas de otras, pero estamos hablando de los años 30 del siglo XX, o sea, estas son teorías muy novedosas, son muy jóvenes todavía. Bueno, fíjate que a mí no deja de maravillarme la ecuación gravitatoria de Newton, ¿no? Ajá. De que los cuerpos se atraen en una razón directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Él lo dedujo ¿en qué año, mano? O sea, el principio de matemática fue publicado en 1685. Imagínate qué cerebro para deducir eso, mano, sentado en el campo, no sé, mano. Pero fíjate lo interesante que puede ser esto. Desde la época de Newton decían, oye, ¿y si la distancia se hace cero? ¿Qué quiere decir eso? En masas muy grandes. En la escuela aprendemos, y mal, porque no es cierto que cualquier cantidad dividida entre cero es igual a infinito, así lo vemos, lo cual no es cierto. Hay consideraciones ahí. La división en cero por cero no existe en matemáticas, es un invento de a lo mejor algún ingeniero aquí que nadie se enoje. Bueno, es que para hacer más prácticas los cálculos aritméticos, es la justificación del cero es aritmética, ¿no? Sí, de acuerdo, Nada pero la división no es definible en términos formales, sino una cantidad que tiende a cero. La división tendería a ser un número gigantesco. O tendería a infinito, eso se ve en teoría de límites, en cálculo. Bueno, pero si tú haces en la ecuación de Newton que R cuadrada tiende a cero, o sea que las masas se acercan mucho, entonces resulta que la fuerza se hace casi infinita. Desde época de Newton. Eso es increíble, man. Desde la época de Newton decían, bueno, aquí hay algo exótico, ¿no? Los franceses, Lagrange, Laplace, algunos de los matemáticos más importantes de la historia, también tocaron mucho aspectos de la mecánica, problemas de tres cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se quedó eso como un problema más bien teórico, más de modelo matemático, más que una realidad. Pero llega un muchacho llamado George Gamow en los años ya casi 40, ya empieza la época de la guerra, y dice, no, es que la única manera de explicar esto es que en un momento dado toda la materia se juntó en un punto del espacio y luego hubo primero una implosión y luego una explosión, y es el gran bang, dijo, el gran pum, ¿no? En español sería el gran pum, ¿no? En inglés, pues el bang, ¿no? Bang. El pum, explotó. Eso explotó y todo. Es que todo esto que estamos diciendo no está en la experiencia cotidiana, entonces nos cuesta mucho trabajo. Algunos teóricos dicen que toda la materia del universo en el momento crítico estuvo reunida en un volumen aproximado a la cabeza de un alfiler. Entonces eso dices, no, eso no. Pero de las ecuaciones sale esto. O sea, no es una broma. Por eso te digo que en ese momento había un orden pues cuasi total en la materia, ¿no? ¿Por qué se reúne toda la materia en un punto? Es uno de los problemas
filosóficos, epistemológicos más difíciles de resolver. Alguien decía, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se reunió? Nadie lo ha podido contestar. Y algunos dicen, bueno, pues a lo mejor fue la naturaleza de Dios. No se refieren al Dios moral, al Dios ético, sino al Dios, al Dios natural, que genera que todo esto se reúna en un punto y pum. Eso ocurrió hace unos 15,000 millones de años. ¿Cómo se ha fechado eso? Es uno de los procesos mentales y matemáticos más asombrosos que te puedas imaginar. ¿Por qué se reunió toda esta materia? Y no podemos hablar ni siquiera de tiempo ni de espacio. Porque como se basan todos los aspectos de la relatividad, todo estaba reunido en un punto y alguien te puede decir que había afuera del puntito, ¿no? Donde estaba toda la materia. Pues no lo podemos mentalizar siquiera, ni siquiera hacer un modelo elemental. No sabemos cómo era aquello. Y tampoco podemos hablar del tiempo en ese momento. Bueno, Stephen Hawking plantea la gravitación cuántica, ¿no? O sea, sí. La unificación de una teoría en la que existen elementos gravitatorios que son atómicos, ¿no? Sí, bueno. Pero no se ha podido demostrar. En la naturaleza encontramos 4 fuerzas básicas: las atómicas, las nucleares, las gravitacionales y las electromagnéticas. Unas son fuertes, o sea, tienen potenciales de unir a la materia de manera muy, muy fuerte, como las nucleares, y hay algunas fuerzas débiles como la gravedad, pero siempre están presentes. O sea, cuando decimos es que es el vacío, no es el vacío, hay campo gravitacional y posiblemente campo eléctrico, ¿no? O electromagnético más bien. Entonces el vacío como tal en realidad no existe. ¿No? Un problema que desde los cartesianos se había discutido, el horror al vacío, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entretenernos en eso. El caso es que no sabemos cuál sea la razón. Toda esta materia se unió, se expandió, y originalmente eran átomos muy sencillos. A lo mejor al principio nada más núcleos. Un protón y neutrones que andaban desordenados ahí empezaron a ser capturados. Bueno, hay que tener en cuenta las partículas subatómicas, ¿no? Bueno, claro, era un caldo de partículas gigantes, pero empezaron a predominar los protones positivos y capturar electrones negativos y formar el átomo más simple, que es el átomo de hidrógeno. A medida que se iba expandiendo debido a la explosión gigante, se fueron haciendo átomos un poquito más complejos, litio, helio, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues ya todos los 109 me parece que son, ¿no? 100 y tantos. El Kurchatov, yo creo que es uno de los últimos, ¿no? Por Kurchatov, un físico ruso. Bueno, algo así. Yo ya la verdad no sé exactamente cuántos. Pues es que hay átomos que son de alguna manera hechos por el hombre, ¿no? Nos hizo el señalamiento David. Se apagó mi cerebro súbitamente. Ya vamos a un corte y regresamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. En este momento regresamos. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com.